Estás a punto de escuchar La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al programa La Voz de tu Salud. Te saluda Betty Salmerón desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México. Qué gusto que estemos nuevamente juntos, gracias a la vida que nos permite estar aquí. Y bueno, es un comienzo nuevamente, inicio de semana, inicio de mes, el mes del papá, el mes también en el que celebramos un año de estar aquí en el programa La Voz de tu Salud. Así que pues muy agradecidos con todas las bendiciones recibidas. Y el día de hoy nos visita el doctor Eduardo Barrera Juárez, nuestro invitado del día de hoy. Buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Él nos va a hablar acerca de cánceres urológicos, lo que pueden padecer ellos, ¿verdad? Los cánceres urológicos. Doctor, tú estás en el hospital, platícanos en dónde te encuentras y lo que estás haciendo actualmente, doctor Eduardo Barrera. Claro, ahorita estoy en el hospital, en el Zambrano, Elion, ahí está la Escuela de Medicina actual, y ahí está mi consultorio, y también soy director académico del programa de urología de posgrado, también del TEC, que es uno de los programas, o el único programa de todo el país que tiene mezclada la medicina pública y la medicina privada, que eso es muy importante porque son los dos tipos de medicina que practicamos en nuestro país. Así es. Doctor, primero los estudiantes tienen que cursar la medicina interna o es directo saliendo de medicina general? Al terminar la escuela de medicina hacen un año de servicio social y al terminar hay que presentar un examen para aprobar las residencias médicas y después hay que hacer en mi programa un año de cirugía y luego 4 años de urología. Hay otros programas que conllevan medicina interna en los Institutos Nacionales de Salud, los cuales nada más están en el Distrito Federal, que sería muy conveniente que tuviéramos uno aquí o que hiciéramos uno de ese nivel. Y ellos tienen un año de medicina interna, 2 de cirugía y 4 de urología. Sin embargo, estamos muy competentes por las patologías que padecemos en esta área del país y por el número de personas que lo habitamos. Doctor, vamos a hablar acerca de cánceres urológicos. Ya en el programa hemos hablado acerca del cáncer y ahora específicamente nos vamos a enfocar a esa área. ¿Nos puedes explicar, poniéndonos algún ejemplo para que las personas que nos escuchan se puedan imaginar cómo está distribuido el aparato urológico? Claro, Betty, con mucho gusto. Fíjate que los cánceres urológicos son básicamente cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de pene en el varón, pero comparte con las mujeres el cáncer de vejiga y el cáncer de riñón. Entonces, el sistema urinario comprende desde el riñón, que este es un órgano extraordinariamente emocionante e inteligente porque tiene que estar midiendo todo el tiempo todas aquellas sustancias que el cuerpo no necesita. Y una vez que las detecta, entonces tiene que hacer el balance entre dejarlas porque hacen falta o mandarlas fuera del cuerpo a través de la orina porque ya se usaron. Sí, doctor, ¿el riñón en ese sentido sería como un complemento del hígado o porque también el hígado tiene una función parecida, ¿no? Claro, el hígado, lo que hace el hígado es metabolizar y cambiar sustancias y convertir unas sustancias a otras que necesita el cuerpo, ¿no? Las transforma. Sí, y el riñón lo que hace es filtrarlas. No las transforma, las filtra o las deja. Es como el guardia de seguridad. Como el guardia de seguridad. Si haz de cuenta, si un día van al cine y consumen palomitas y consumen refrescos, las palomitas contienen sal y esta sal es sodio. Y el sodio cada vez que llega al estómago y se absorbe al torrente sanguíneo, entonces se atrae una molécula de agua y aumenta la presión, aumenta el volumen sanguíneo dentro del sistema circulatorio. Y entonces esto aumenta la presión, el corazón tiene que trabajar con mayor fuerza y entonces el riñón es el primero que se da cuenta. Y entonces toma al sodio que está en la sangre y lo empieza a mandar por la orina y entonces se va una molécula de agua y entonces vuelve a bajar el volumen circulatorio y la presión se vuelve a normalizar. Entonces esta es la inteligencia que tiene este riñón y de repente por alguna razón las células cambian y estas células que son muy inteligentes de repente aparecen unas células que no tienen ninguna función. Y estas otras, que son las células cancerígenas, aparecen sin motivo alguno
aparentemente. Se ha ligado al tabaquismo en el cáncer de riñón, a la obesidad y al síndrome metabólico, ¿no? Entonces estas tres cosas son las que pudieran provocar tumores en el riñón, pero también aparecen en forma esporádica. Hay algunos síndromes familiares, como el síndrome de von Hippel-Lindau, en donde aparecen tumores en varios órganos del cuerpo, en especial riñones. Y esto es en forma bilateral y en forma asincrónica, no al mismo tiempo todos, ¿no? Pero los más comunes que tenemos nosotros en nuestro país son los esporádicos, aquellos que pueden estar en relación con tabaquismo, con obesidad y con síndrome metabólico. Entonces, estos tumores, que son células que no tienen ninguna función, empiezan a ocupar un espacio dentro del riñón. Estas células pierden la capacidad de morir y no la capacidad de multiplicarse, que este es el problema. Las células de los otros órganos, excepto las del cerebro, tienen la capacidad de terminar su ciclo, fallecer y ser reemplazadas por unas células nuevas. Y entonces hay un balance siempre entre el número de células que existen en un órgano. Pero estas células cancerígenas pierden la capacidad de morir. Entonces te imaginas que primero son 2 y luego son 4 y luego 16 y luego 32 y se van multiplicando hasta que empiezan a ocupar suficiente espacio para evitar que las células normales funcionen adecuadamente. Además tienen la capacidad de erosionar vasos sanguíneos y de erosionar vasos linfáticos y trasladarse del sitio donde se originaron a otro sitio. Y en ese otro sitio empezar a crecer y empezar otra vez a ocupar espacio de aquellas células normales. Es lo que sería una metástasis. Es lo que sería una metástasis, hasta que la economía humana ya no es capaz de sostenerse con tan poquitas células normales. Que esto es lo que intentamos evitar, ¿no? Sí, doctor, aprovechando la pausa, voy a recordarle a nuestro público nuestras formas de contacto. Aquí en cabina el teléfono es 8387-0665, 8387-0665, y también a través de redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Voz de tu Salud o www.facebook.com/radiotecsalud. En Twitter estamos como @Voz de tu Salud. Así que por favor comunícate con nosotros. Estamos platicando con el doctor Eduardo Barrera Juárez, hablando acerca de cánceres urológicos. Y bueno, doctor, entonces mencionábamos que los cánceres urológicos pueden ser los de riñones, los de vejiga, que son compartidos hombres y mujeres, y los otros 3 ya son específicamente del varón, que son el cáncer de pene, de testículos y el de próstata. Exacto, así es. Bueno, y estamos hablando del cáncer específicamente del cáncer del riñón, porque es uno de los cánceres que hemos tenido muy altos ahora en el hospital público donde trabajo, ¿no? Más que en el privado. Aquí llama la atención, por ejemplo, que Estados Unidos revela que sus tumores más grandes de riñón son de 3 centímetros en su diámetro mayor, ¿no? Y esto porque ellos tienen la ventaja de tener una tomografía axial computada a todos sus habitantes, mientras que nosotros tenemos tumores de 12 centímetros o de 14 centímetros en los hospitales públicos porque quizá nos falta ser más eficientes y no tenemos esa facilidad de acceder a una tomografía axial computada, ¿no? Pero hacemos... Bueno, creo yo, y ahora sí que desde acá afuera, doctor, que podrían ser 2 factores. Una, que las personas aquí en México no estamos acostumbrados a prevenir. Entonces nos vamos a revisar ya muy tarde, ya cuando tenemos todos los síntomas. Claro, efectivamente. Y además de eso, bueno, que no está todos los servicios adecuados a la mano, sobre todo en salud pública, en algunos hospitales, ¿no? Así es. En unos están, bueno, haciendo lo mejor que se puede, ¿no? Pero alcanzar el número de población que nosotros tenemos de manera pública, pues a veces sí es... Claro, estoy totalmente complejo. de acuerdo contigo, ¿no? Todos los hospitales estamos tratando de hacer lo mejor que se puede, pero todavía creo que podemos hacer un poquito más, específicamente ahora que se está dándole auge a esta otra especialidad que se llama calidad, en donde ven los procesos de los hospitales, y ojalá logremos quitar parte de la burocracia que pudiera existir por ahí para que el paciente saliera beneficiado. Así es. Entonces, mencionas que, bueno, una diferencia es que allá los cánceres en Estados Unidos son como de 3 centímetros y acá 12, 14 centímetros. Más o menos. ¿Porque no se detectaron a tiempo o porque las formas de detección no fueron adecuadas? No producen síntomas, realmente no producen Ajá. síntomas hasta que ya están grandes, ¿no? Entonces, los de Estados Unidos se llaman incidentalomas. Llegaron por un dolor abdominal y les hicieron la tomografía axial y les descubrieron el tumor.
Mientras que aquí te duele el abdomen y te hacen otros estudios, un ultrasonido que no necesariamente hace un ultrasonido de los riñones cuando tienes dolor abdominal. Cosas así de ese estilo, ¿no? Allá son más incidentalomas y aquí son porque creció una masa y tiene síntomas. El síntoma principal para todos los que estén preocupados hoy por un cáncer de riñón es sangre en la orina. No debe de haber sangre en la orina, jamás la orina debe de ser roja o de este color, a menos que haya un factor que lo esté provocando. Entonces, la hematuria, que así se conoce esta sangre en la orina, a veces es en forma intermitente. Y como es intermitente, lo primero que hacemos o decimos es, no pasa nada, al ratito se me quita. Y efectivamente, al ratito deja de haber sangre en la orina, pero hay una masa que lo está provocando. Entonces hay que acudir tan pronto este síntoma ocurra. El otro cáncer que es interesante hablar y que está también aumentándose mucho en nuestro país, especialmente en nuestra región, es el de vejiga, ¿no? El de vejiga tiene dos formas de presentación. Uno, que es no invasor o superficial en el interior de la vejiga, pero echa raíces tal cual como un árbol. Entonces, esas raíces son las que se profundizan en el grosor de la vejiga. Si este grosor es muy amplio, entonces la probabilidad de sobrevivir a este tumor es baja. Si el tumor se queda superficial y no invasor, entonces la probabilidad de sobrevivir a este tipo de cáncer es alta. Y ahí sí, una de las cosas que tiene que ver es que también se presenta con sangre en la orina. Y mientras más pronto acuda el paciente, más probabilidades tenemos de encontrarle este tumor en forma temprana. El tumor del cáncer de vejiga es muy chismoso, por llamarlo de alguna manera, afortunadamente para el paciente. No como el de riñón, que se esconde un poquito más, menos como el de próstata, que no tiene ningún síntoma, que ese ha sido uno de los temas principales en los últimos años, probablemente los últimos 15 años de la década pasada y todo lo que va de la década pasada, del siglo pasado y todo lo que va de los 2000, de los cuales tenemos muchas cosas de qué hablar porque han cambiado muchísimo las perspectivas y lo que conocíamos o lo que pensábamos que conocíamos. Hoy por hoy es una cosa totalmente distinta. ¿En relación al cáncer de próstata? En relación a muchos factores, ¿no? Pero específicamente el cáncer de próstata. Específicamente cáncer de próstata. Mira, en los 80s y 90s, cuando aquella época en la que estudiaba, todavía que era estudiante, el cáncer de próstata se conocía muy poco. En los 80s se identifica una sustancia que se llama antígeno prostático específico, que es una proteína que produce la próstata y que debe de tener ciertos niveles según la edad. Mientras mayor sea el paciente varón, mayor la cantidad de antígeno prostático específico. Y este antígeno prostático específico pensamos que iba a ser como la llave para averiguar quién tenía cáncer de próstata y quién no. Y empezaron a hacerse muchísimos estudios y muchísimos escrutinios o exámenes de rutina para ver cómo andaban el antígeno prostático en todos aquellos pacientes mayores de 40. Esa era la idea, ¿no? Todo varón mayor de 40 tenía que hacerse un antígeno, pero luego resultó que el costo fue muy elevado para los pocos cánceres que se encontraron. Entonces de repente le pusieron factores de riesgo. Y los factores de riesgo para cáncer de próstata, si alguien quisiera saber cómo podemos saber quién lo tiene o quién no, son aquellos pacientes de raza negra. Estos pacientes de raza negra tienen mayores tumores que el resto de las razas mundiales y tumores más agresivos que el resto de las razas, ¿no? Y todos los pacientes que tengan a un familiar en línea directa con cáncer de próstata tienen quizás 7 veces más la probabilidad de tener un cáncer de próstata que los que no tienen un padre o un hermano con cáncer de próstata. Entonces, este es el principio. Ahora sabemos que estos son dos factores importantes. En nuestro país, el primero, pues no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero el segundo sí. Si un papá o un hermano tiene cáncer de próstata, entonces es indispensable hacerte el estudio que hoy sería con antígeno prostático específico. ¿Esperándose hasta los 40 o ya si tienes esos factores, aunque sea antes? La consideración actual o la recomendación de la Asociación Americana de Urología actual es hacer la prueba de escrutinio a aquellos pacientes solamente de 68 a 72 años de edad. Aquellos más jóvenes no, y después de esta edad tampoco. Perdón, de 55 a 68 años de edad es la
recomendación actual. Entonces ya no a los 40, a menos que tengas un factor de riesgo. Si tienes un factor de riesgo, sí. O sea, si tu papá o un hermano, alguien en línea directa lo padece. Entonces hay que hacerse el estudio. Si no, hay que mantenerte tranquilo, porque el cáncer de próstata resulta ahora, hace 10 años era el más común en el varón, ahora es el segundo más común después de cáncer de pulmón, ¿no? Pero resulta también que todos vamos a tener, o la mayoría de los varones vamos a tener cáncer de próstata. Se han hecho estudios de investigación en pacientes que han fallecido por causas ajenas a la próstata, ¿no? Uh-huh. Y entonces todos aquellos pacientes que murieron y que tenían 50 años de edad, resulta que el 30% de ellos tenían cáncer de próstata al momento de su fallecimiento y no sabían, porque el cáncer de próstata no produce ningún síntoma. Cuando se pasan a los muchachos de 60 años de edad, el 65% de ellos tenían cáncer de próstata, pero no se dieron cuenta porque no les causó ningún problema. Y cuando se pasan a los señores de 80 años de edad, el 85% de ellos tenían cáncer de próstata y nunca supieron. Entonces imagínate, llegar a los 85, tener un cáncer, pero que no te haga ningún daño. La primera pregunta sería, ¿para qué lo tratamos? Si no va a ocasionar ningún daño en la vida humana. Bueno, ¿y el cáncer de próstata puede ser metástasis? Sí, tiene dos sitios. Ahí podría ser el daño, ¿no? Exactamente, aquí hay que diferenciar. Mira, el 85% de los varones vamos a tener cáncer de próstata al final de la vida, pero solamente de estos, 1 de cada 6 sí va a sufrir con metástasis. Suenan unas muy drásticas esas cifras, ¿no? Esas cifras, sin embargo, fíjate, actualmente se está representado que en los varones de Estados Unidos el 17% de ellos va a presentar cáncer de próstata, pero solamente un 3% de estos va a tener un cáncer que le haga daño en la vida. Es decir, el cáncer de próstata que produce daño para no poder continuar con tu propia vida es muy poquito. El otro cáncer es muy común. O sea, hay 2 formas de cánceres de próstata. Uno que se llama latente, que es el que te digo que puede acompañarte en la vida sin hacerte daño. Y el otro es un cáncer activo. Ese sí puede provocarte muerte. Y una muerte que es lenta, no es cómoda. Ninguna muerte es cómoda, ¿no? Pero esta es más incómoda todavía porque el primer sitio de relevo del cáncer de próstata a donde se va, fuera de la glándula, es a los ganglios linfáticos, y aquí te produce que las piernas se inflamen, que haya alteraciones en la circulación venosa. Y el segundo es el hueso, y entonces empieza a haber mucho dolor. Y el dolor no se lo podemos quitar fácilmente a los pacientes con cáncer de próstata. Fíjate, son aquellos pacientes que te piden eutanasia y te meten en un conflicto porque no es legal en nuestro país, ¿no? Un tema bastante también crítico de hablar. Y recuerdo nuevamente nuestras líneas de contacto 83 87 0665 o a través de Facebook en la página de La Voz de tu Salud. Doctor, ¿en dónde está ubicada la próstata y para qué sirve? Claro, la próstata la llamaron así los griegos porque significa la de adelante y está justo por debajo del cuello vesical. La próstata está conectada con los conductos deferentes, que son los conductos que contienen a los espermatozoides ya maduros y que están listos para salir a fecundar y formar un ser humano nuevo. Y estos conductos deferentes pasan a través de la próstata. La próstata tiene sustancias que los mantiene sanos, entre ellos fructuosa, ¿no? Entonces, la próstata tiene esa función de producir sustancias para sobreguardar a los espermatozoides para que estos puedan lograr finalmente la concepción humana. Muy bien. Doctor, les recuerdo a nuestros radioescuchas que en redes sociales, es decir, en nuestra página de Facebook, La Voz de tu Salud, y en Twitter, @Voz de tu Salud, vamos a publicar un cuestionario para que entren los varones a conocer, a ver si es necesario visitar al urólogo. Van ahí a responder varias preguntas y ahí el cuestionario les arroja si es necesario o no acudir con la visita. ¿Tenemos una llamada, Willy? ¿No? No, ok. Bueno, aprovecho para recordarte que nos llames al 83 87 0665 si quieres consultar al doctor Eduardo Barrera si tienes alguna duda.
Doctor, ¿cuáles son los nuevos tratamientos comparados? Bueno, ya nos hablabas en el caso del cáncer de próstata, las diferencias desde los 80s hasta la actualidad. Finalmente, la prueba del antígeno prostático no fue necesaria hacerla porque... La prueba ahorita es lo que tenemos, entonces los seguimos usando, sí, pero no está ahorita clasificada como incierta. Imagínate, no certera, ¿no? Es una prueba no certera, entonces empieza a surgir la duda. Entonces, ¿para qué necesita el paciente saberla? ¿Para qué necesita el doctor saberlo? La próstata tiene 3 enfermedades importantes. Una tiene que ver con crecimiento natural, que es estimulado a través de la testosterona, que es la hormona humana. Esta hace que la próstata aumente de tamaño y el conducto urinario que pasa por el centro de ella se vaya cerrando. Y entonces hay síntomas de obstrucción urinaria, ya sea por síntomas de almacenamiento vesical o síntomas de vaciamiento vesical, ¿no? O sea, entiéndase que tiene la vejiga llena. Porque y el paciente no puede orinar. Y el paciente no puede orinar. Ajá. O que orina frecuentemente. Exactamente, o que orina con un chorro muy débil, o que tiene que orinar a cada rato, o que se tiene que levantar 4 o 5 veces por la noche. Imagínate, tienes que dormir 6 a 8 horas más o menos, ¿no? Y resulta que las 3 o 4 primeras son las más importantes para lograr recapturar el descanso que tienes que hacer. Pero la orina te despierta cada 2. Entonces, ¿a qué horas descansas? Y entonces el humor de este paciente va cambiando y entonces es una persona que es muy, se enoja con facilidad, exactamente. Tiene poco control de impulsos, le dicen algo y ya reacciona rápidamente. Claro, todos los problemas que ves de personalidad a lo mejor tienen que ver con la próstata después, si son personas mayores y varones, ¿no? ¿De entre qué edades estamos hablando? Habitualmente de los 60 en adelante. La próstata empieza a crecer a través de los 30 para todos los jóvenes que estén escuchando, pero el problema de la obstrucción empieza a los 60 o 65. Ese es uno de los problemas de la próstata que eleva el antígeno prostático específico, pero también lo eleva una infección en la próstata y esta infección empieza cuando el varón inicia vida sexual. Y no es una infección que sea compatible con una cistitis en una mujer, por ejemplo. Una cistitis, que es una inflamación de la vejiga por infección, tiene muchos síntomas como urgencia, frecuencia, dolor al orinar, ¿no? Son síntomas que traen a la paciente a la consulta, pero una prostatitis se mantiene oculta todo el tiempo hasta los 50 o 60 años de edad, cuando empieza a haber alguna molestia por ahí que el urólogo tendría que detectar para poder pensar en una prostatitis, porque no es fácil diagnosticarla. Doctor, ¿hay alguna diferencia entre las enfermedades que se pueden padecer en la próstata, que están relacionadas también con el inicio de la vida sexual en el varón, que estén relacionadas con la forma de llevar la sexualidad? O sea, por ejemplo, si es, digamos que si es un varón heterosexual o uno homosexual, ¿habría alguna diferencia? No, tiene que ver más bien con la edad, fíjate. Si hay una infección urinaria en la próstata en un varón mayor de 60 años, tendríamos que pensar en una bacteria. Es una enterobacteria que habitualmente habita el intestino, que se llama E. coli. Si es un varón menor de 35, tendríamos que pensar en gonorrea, por ejemplo. La bacteria de E. coli es la misma de la gastritis, ¿verdad? ¿O no? No, es otra, la que produce gastritis. Bueno. Esta otra se llama pylori, se apellida. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, entonces esta es una bacteria que se llama E. coli. Escherichia coli está habitualmente en el intestino y de repente se sale del intestino, anda ahí por la pared del periné. Y es muy común también en la cistitis de la mujer. Y aquí también, como para subir a la vejiga tiene que irse a través del conducto urinario, lo mismo hacen en el varón, pero en vez de llegar a la vejiga, llegan a la próstata. Entonces, cuando la próstata se infecta, aumenta el antígeno prostático específico. Y el cáncer, que es la tercera enfermedad de la próstata, también lo aumenta. Entonces, fíjate, tú tienes un paciente con un antígeno prostático elevado y no sabes primero si es porque tiene infección, si es porque tiene un crecimiento natural o si es por cáncer. ¿Okay? ¿Y cuál es la forma de diferenciarlo? ¿Qué es lo que se hace? Hay tres formas que no son fáciles. Uno es el antígeno
que tiene el antígeno prostático. Esta proteína se encuentra en la circulación de dos formas, unido a proteína y libre. Entonces, lo normal es que el 75% del antígeno esté unido a proteína y el 25% libre. Un cáncer aumentaría las proteínas en el ambiente por el metabolismo que produce y entonces el libre disminuiría. Si tenemos a un antígeno prostático libre con un porcentaje menor al 16% del total del antígeno, estaríamos hablando que la probabilidad de tener un cáncer es alta. Mientras que si tenemos un porcentaje de antígeno libre por arriba del 24%, estaríamos hablando otra vez de pura probabilidad de que el padecimiento sea benigno y no maligno. La otra parte que hay que hacer es tomar la densidad del antígeno prostático y la otra es ver cómo se va elevando en el tiempo. Si el doblaje de antígeno es menor a 1 año, entonces existen posibilidades de que tenga un cáncer. Doctor, estamos ya muy cerquita de despedirnos. ¿Qué es lo que viene a futuro? Y bueno, ya no alcanzamos a tocar específicamente el cáncer de testículos y cáncer de pene. Pero lo dejamos para otra ocasión, porque fíjate aquí, cáncer de próstata, el tratamiento principal era una cirugía, pero creo que la radioterapia está tomando mucho auge, ¿no? Una radioterapia que puede ser braquiterapia localizada a la próstata a través de unas semillas de oro radioactivas dentro de ella, o radioterapia conformacional, que es en esta radioterapia en tercera dimensión solamente a la próstata para evitar las complicaciones de la inflamación de los órganos aledaños, con muy buenos resultados, y creo que para allá va a ir. Tenemos que tener otro marcador que no sea el antígeno prostático específico, y ahorita se está estudiando uno que se llama PSA3, que probablemente vaya a reemplazar al antígeno para ver quién pudiera tener cáncer de próstata y quién no. ¿Cuáles son las recomendaciones para nuestros radioescuchas varones? ¿A qué edades es recomendable para cualquiera de los 5 cánceres que acabábamos de mencionar? Claro, esto es lo que hablo mucho con mis pacientes femeninas, porque siempre mencionan que los varones somos como más miedosos al dolor, y estarás de acuerdo. Las mujeres quizás sienten dolor en forma común mes tras mes y están acostumbradas a que, bueno, pues ahí está el dolor y no pasa nada, ¿no? Pero cuando no sientes ningún dolor en toda tu vida y de repente hay un dolor, y más en el área genital, acudes inmediatamente al urólogo. Entonces, cualquier síntoma, dolor, incomodidad, ardor para orinar, alguna característica urinaria que no sea normal, hay que acudir a revisar. ¿Y si no se presenta dolor, en qué edades? Ok, para el cáncer de próstata, la mayoría son después de los 60 años de edad, excepto el de testículo. El cáncer de testículo es el tumor sólido más común del grupo de edad de 20 a 35 años. En jóvenes, entonces. En jóvenes. Hay que acudir con el urólogo. Doctor, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Escuchamos al doctor Eduardo Barrera Juárez. Tu correo es eduardo.barrera@itesum.mx y estás en el hospital, el Centro Médico Zambrano Helio. Ahí te encontramos. El teléfono 8888-0575 y recuerda que tenemos el cuestionario en nuestras páginas sociales. Muchísimas gracias. Se despide de ti, Betty Salmerón. Nos escuchamos la próxima semana.